Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su programa Tecnopersanas, donde exploramos diversos temas tecnológicos y sociales de su interés. Claro que sí, Jorge. En esta emisión les contaremos sobre la vigilancia biométrica en Coahuila específicamente, que es un tema que nos incumbe a todas las tecnopersanas que nos escuchan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @interconecta2 con número en Twitter e Instagram. En Facebook nos pueden encontrar como Tecnoper-sanas. Sin más por el momento, vamos al tema de hoy. Para hablar de la vigilancia biométrica hay que dividirnos en dos partes, primeramente. Según Javier Borrás, la biometría es una tecnología de identificación de datos únicos e intransferibles de una persona. Se pueden encontrar en diferentes situaciones, tales como las huellas dactilares, el reconocimiento facial y, aunque suene fantasioso, la lectura de rutina. Y déjame decirte otra cosa, que también pueden detectar la forma de andar de una persona. ¿Es en serio? Sí, lo pueden detectar así. Tú moviéndote, ahí te lo detecta la camarita. Bueno, entonces, ¿cómo se relaciona con la vigilancia? Bueno, para empezar, la RAE define a la vigilancia como la acción de observar algo o a alguien atenta y cuidadosamente. Por lo tanto, podemos inferir que la vigilancia biométrica es... Pues podríamos, ya teniendo estos conceptos en mente, podríamos decir que la vigilancia biométrica es pues justamente cuando se utilizan todos estos datos que son, tal como lo dijimos, únicos e intransferibles de una persona para justamente controlar cierto aspecto de esta. Entonces, bueno, si lo aterrizamos un poquito más a cosas que entendamos, pues podríamos decir que es cuando hay una cámara, no sé, en tu escuela, que en lugar de que tú lleves una tarjetita, una credencial de estudiante, pues te reconoce facialmente, tal como pasa en Japón. Así es, e incluso en nuestro día a día podemos encontrar dicha vigilancia o el uso de los datos biométricos, pues tanto en celulares, en el banco, sí. Pues como ya habías mencionado, en las cámaras de seguridad, que para recalcar la importancia de la vigilancia biométrica en Coahuila, cabe destacar que hace poco apareció una nota, no sé si la viste. Sí, de hecho sí la vi, me pareció muy interesante y muy oportuna justamente para eso que estamos hablando. Claro, entonces, para un poco más de esta información, vamos con la siguiente cápsula de la vigilancia biométrica en Coahuila. En un momento regresamos a Tecnopersonas. Vigilancia biométrica, el tortuoso camino de Coahuila hacia el reconocimiento facial. Coahuila es el primer estado en vías de implementar un sistema de videovigilancia que identifique rostros de personas. Pero el gobierno de Miguel Ángel Riquelme enfrentó una serie de obstáculos para arrancar la operación de esta controversial tecnología que, a decir de expertos, atenta contra los derechos de los ciudadanos. La tarde del 27 de septiembre en la Plaza de Armas de Saltillo, 3 cámaras dispuestas en una torre de seguridad a pie de la calle, 4 en un edificio y 2 instaladas en los extremos de Palacio de Gobierno, además de 3 más en la puerta de entrada, captaron el regreso de las calles de grupos feministas tras meses de confinamiento. Este día, protestaron por la muerte de Alondra Gallegos García, una joven de 20 años, víctima de feminicidio. Fue la primera vez que las caras de decenas de manifestantes y activistas quedaron grabadas en los servidores del nuevo sistema de videovigilancia inteligente del Estado. En los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, C4, de Torreón y Saltillo, grupos de policías estatales y funcionarios monitorean las calles en busca de personas con comportamientos sospechosos. Es el primer intento en México de operar a nivel estatal un sistema que reconoce rostros a través de datos biométricos. Un compuesto matemático que deriva de la geometría facial y cuyo avance e implementación en el mundo no ha estado libre de críticas. En las computadoras habilitadas para la vigilancia, en los C4, una interfaz de diseño futurista muestra el procesamiento de rostros captados por cámaras de reconocimiento facial. Un día después de la manifestación feminista, el sistema ya registraba más de 44.7 millones de capturas de imágenes de rostros en Coahuila.
Un software de inteligencia artificial integrado a las cámaras procesa las imágenes y las compara con otros rostros almacenados en el sistema y cuyos perfiles ya han sido identificados previamente. El sistema compara y coteja rostros automáticamente y en tiempo real, y si se genera un match, el programa emite una alerta y activa el protocolo de seguimiento por parte de elementos de la policía con capacidad de reacción. A decir de las autoridades, el sistema es tan avanzado que puede distinguir a personas con cubrebocas o pasamontañas, inclusive cuando las imágenes son borrosas. Regresamos a su programa Tecnopersanas. Después de esta tan interesante cápsula informativa, ¿qué opinas, Corín, sobre este acontecimiento de la vigilancia biométrica? Bueno, el hecho de hablar de vigilancia biométrica siempre ha causado controversia alrededor del mundo por el hecho de que cosas tan sencillas como tu forma de caminar, como tu huella, como que te identifiquen facialmente tu retina, todo, pues muchas personas creen que eso atenta contra nuestra privacidad, que es algo que violenta nuestra integridad incluso. Y si lo traemos aquí, justamente después de ver esta cápsula, a Coahuila, es todavía más controversial porque no sé si sepas, yo supongo que sí, pero en México no hay una ley tal cual que avale, que promueva o que regule la vigilancia biométrica. No sé si lo sabías. Sí, de hecho, este tipo de problemáticas suenan un poco más avanzadas, ¿no? Como problemas del primer mundo, dirían Sí, por ahí. Sí. De hecho, o sea, si tú piensas en vigilancia biométrica, en reconocimiento de retina, lo primero que se te viene a la mente son las películas de ficción que vemos, pues, de repente. El hecho es que aquí en México no hay una ley que lo regule tal cual. Y el hecho de que el gobierno de Riquelme, el gobierno de Coahuila, haya decidido implementar, usar esa tecnología, tomar capturas de los rostros de los manifestantes, que dice que incluso puede detectar tu cara y reconocerte con cubrebocas o con pasamontañas, es algo realmente grave y que se debe de poner a pensar y que se debe de poner sobre la mesa justamente para dialogar como lo estamos haciendo. Porque para empezar fue una manifestación, no fue otro tipo de cosa, no fueron actos vandálicos. Específicamente esa manifestación fue completamente pacífica, fue más que nada una procesión, me parece, para pues justamente pedir justicia por Alondra Gallegos. Y pues, o sea, realmente es algo que sí debemos de comentar y de estar al tanto porque pues manifestarse es un derecho que todos tenemos. De hecho, sí. Entonces, pues, ahí está la cosa. Así es, e incluso para las personas que nos están escuchando, que no saben específicamente qué es lo del el reconocimiento facial, pues según Marian Díaz Hernández, se puede definir como una tecnología que se ha vuelto omnipresente. Uh-huh. Esta tecnología, el reconocimiento facial, funciona a través de algoritmos que identifican las características faciales a partir de una imagen o video del rostro de una persona. Dicho algoritmo puede analizar la ubicación relativa a la forma, el tamaño de determinados rasgos como los ojos, la nariz, la boca, el mentón y los pómulos. Por eso, en Coahuila pueden identificarte a pesar de que traigas el pasamontañas, que traigas el cubrebocas en este caso, y a esto es a lo que se debe, a que puede analizar ojos, nariz, boca, mentón, pómulos, y después los compara con una búsqueda de otras imágenes para encontrar características similares. Un ejemplo bastante fantasioso que mucha gente probablemente ha visto. Creo que a todos nos ha pasado. Ajá, es las películas de Misión Imposible, Uh-huh. donde gracias a un fragmento de segundo en una cámara detectan los rasgos faciales de una persona y una base de datos empieza a sacar todo esto de la lista de personas, ¿no? Sí, y para contextualizarlo como que en algo que justamente lo que te decía que a todos nos ha pasado, o sea, es tal cual como cuando un amigo, un conocido, tu escuela, lo que sea, sube una foto y te llega una notificación de tal persona, tal página, tal cosa, agregó una foto en la que quizá puedas aparecer. O sea, es básicamente eso, ahí te está reconociendo facialmente ya. Y nosotros lo vemos como que muy lejano, pero la verdad es que el reconocimiento facial está en todos lados.
Sí es, y justo en este tipo de movimientos que es tan importante, en general sabemos que los movimientos sociales buscan algo, sabemos que estos movimientos son importantes para sus participantes y no solo es manifestarse de forma física. En estos últimos meses e incluso en estos últimos años han existido nuevas formas de manifestarse, sí, en las cuales ya muchas personas toman alternativas para ser parte de la misma manifestación, pero tal vez no físicamente. Como menciona la autora Rovira Sancho, las multitudes conectadas que se manifiestan de forma intensiva en las redes sociales digitales toman las calles de distintas ciudades del mundo, tanto física como digitalmente. Cabe recalcar que lo digital tiene una plataforma y es diferente a lo virtual, que lo virtual pues es diferente. Quedémonos con el concepto de que lo digital tiene una plataforma. Sí. Es muy complicado. Sí, claro, los espacios digitales, si nos vamos a hablar de cultura digital y todas esas cosas, los espacios digitales nos brindan justamente un espacio en el que nosotros podemos conectar con personas que pues comparten nuestros ideales, que tienen las mismas opiniones que nosotros. Y bueno, por ejemplo, el ejemplo sencillo es ponen un evento en Facebook de que va a haber una manifestación en tal lado, tú la ves en Facebook y dices, ¿sabes qué? Me interesa, quiero ser parte. Y puedes seguir ya sea este movimiento desde la misma red social en caso de que no puedas ir lejos de tu alcance. Y con esto de la pandemia, que no podemos salir, que no podemos exponernos tanto. O la otra es que, ¿sabes qué? Sí, gracias a que ahora sé que va a haber una manifestación en tal lado, tal hora, tal lugar, pues ya tú tomas la decisión de ir y conectar justamente fuera del entorno digital con esas personas. Bueno, y para dejarlo yo un poquito más claro, en palabras más acá, de expertos, el proceso de apropiación y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que son las ENTIC, y de los medios digitales en América Latina, se inserta en las conflictivas y contradictorias luchas por la democracia en la región ante la falta de canales de visibilidad de un sistema privativo y en ocasiones de virtual monopolio, dominante en los medios oficiales, analógicos y digitales. Y esto pues es de... A ver, ¿de quién es? Pues ese artículo sobre ciudadanía digital en América Latina es de, si no mal recuerdo, Francisco Sierra y Tommaso Gravante. Sí, así es. Tommaso Gravante, exactamente. Sí, que es bastante interesante toda esta perspectiva de la ciudadanía digital, que tenemos el honor de conocer a varios académicos que llegaron a tratar estos temas, ¿no? Sí, justamente gracias a uno de esos académicos es que nosotros estamos pues también informados, queremos pensar acerca de todos estos temas que pues la verdad son que deberían de ser de interés para todo público. Así es, y como sorpresa de esta emisión, tenemos un invitado que nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Es el doctor Esaú Salvador Bravo Luis, catedrático e investigador nivel C de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UADC. Hizo su postdoctorado en investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también es doctor en comunicación en la Universidad de La Plata, Argentina, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C de CONACYT, México. Bueno, estamos aquí con el doctor Esaú Salvador Bravo Luis. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos. Muy bien, gracias. ¿Qué consecuencias tanto positivas como negativas podría tener el uso de esta tecnología biométrica? Bueno, sobre el tema, sin lugar a dudas, me parece que es un tema puntiagudo, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta los terribles antecedentes que han tenido gobiernos en distintas partes del mundo, con esta lógica de los dispositivos de control que están de alguna manera
instalados a lo largo y ancho de distintas ciudades y distintas capitales del mundo, bajo la lógica de brindar mayor, y pongo entre comillas, seguridad a la población. Yo creo que habría que preguntarse varias cosas respecto a esta temática. Yo la trabajé en una de mis clases, la de Fundamentos de la Comunicación Virtual, digamos, porque la noticia llegó cuando estábamos dando la clase. Y creo que hay algunos elementos importantes para discutir. Principalmente hay algunos que van muy de la mano con esta lógica de quizá romantizar demasiado el uso de la tecnología, ¿no? Así como nos hemos dado cuenta, ¿no? Y nos ha pegado también esta situación de la pandemia en la cabeza, sobre todo a los más idealistas del uso de la tecnología en términos de cerrar brechas digitales, etcétera, mayor acceso y minimizar condiciones de desigualdad. Nos hemos dado cuenta de que no es cierto, ¿no? En un primer momento, cuando se necesitó hacer un corte para las actividades en línea y el gobierno tenía de alguna manera, el gobierno federal, implementadas ciertos planes para que las clases se llevaran a través de dispositivos tecnológicos y por internet, pues no fue posible, ¿no? Porque mucha gente, por supuesto, tiene acceso. Hay muchísima más que no, pero digamos, si nos concentramos en los que tienen acceso, no necesariamente lo utilizan para procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Son más usos lúdicos de entretenimiento, y una vez que me parece ese dispositivo también les demandaba aprender algo para la vida, pareciera que se configuró una lógica de rechazo, ¿no? Y entonces volvimos a un modelo dinámico pedagógico que se gesta en los años 30, que es lo de la enseñanza por televisión, y que se instaura en el país a partir de la década de 1950, es decir, nos regresamos. Pese a que tenemos un 70 y tantos % de penetración de internet en el país, nos regresamos 70 años para poder tomar clases, sobre todo de educación básica, a distancia, ¿no? Y a distancia a partir de la televisión. Es decir, los medios masivos de comunicación siguen estando muy presentes, con esta lógica también de entender a las audiencias como audiencias pasivas, ¿no? Ahí hay muchas cosas como que reflexionar. Y lo traigo a colación, porque me parece también que se ha configurado una lógica romántica y una lógica un tanto necia a partir de diferentes gobiernos en distintas partes del mundo, pero también desde el plano cultural con la ciudadanía. No sé hasta qué punto, me parece que es un error, se está como instaurando a nivel cultural que la lógica de entender un dispositivo tecnológico de cámara pareciera que es sinónimo de seguridad, ¿no? Pareciera entonces que la mayoría de los problemas, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, y eso creo que nos pasa a todos, ¿no? En mi casa en 2017 se metieron a robar, y porque cuando yo estaba de viaje, y entonces una de las primeras cosas que hicimos para poder estar monitoreando nuestra casa era instalar cámaras de videovigilancia. Y no sé hasta qué punto eso me hace sentir más seguro. Me parece que no, me parece que me hace sentir un tanto más paranoico. Y si, guardando las proporciones, obviamente, ¿no? Si entendemos que la lógica de la vigilancia por parte de diferentes gobiernos y de diferentes como agencias también gubernamentales, sobre todo en este caso que es más delicado, ¿no? Que es una compañía de capital chino, tomando en cuenta toda esta lógica represiva que tiene como el gobierno chino en diferentes lugares de su país, se ve una situación un tanto más puntilluda. Porque me parece que lejos de preguntarse, ¿no? A nivel federal, a nivel académico, a nivel cultural, a nivel de la población en términos generales, pensar y repensar cuáles serían las condiciones que están generando problemáticas que tienen que ver con inseguridad, con delincuencia, con diferentes situaciones que desafortunadamente el estado de Coahuila no es ajeno a lo que ocurre en todo el país. Pensar que la lógica de poner un dispositivo tecnológico en las calles pareciera que entonces como que se construye esa idea de que todo va a estar mejor, ¿no? Cuando no necesariamente se está atacando el problema de origen. Entonces, me parece que no atender y no entender, no discutir, que no hay espacios para entender estas problemáticas y criminalizar la protesta en lugar de hacerse cargo de lo que se tiene que hacer en términos no solo de seguridad ciudadana, no solo en términos de gestión gubernamental, sino en términos de trabajar en términos culturales y educativos con la ciudadanía, se vuelve una situación muy compleja, ¿no? Porque por más dinero que se erogue para comprar la tecnología más avanzada o rimbombante que pueda existir en el planeta, los problemas van a seguir subsistiendo. Y para muestra me parece que basta un botón con lo mismo que ocurre en la ciudad de Saltillo, el tema de las fotomultas, ¿no? Se derogó un montón de dinero, se instalaron en un montón de lugares, hubo quejas ciudadanas y están ahí, ¿no? Se gastó mucha plata. Habrá que ver también, seguir el camino de las licitaciones, quiénes son las personas a los que se les otorgan estos permisos y que a final de cuentas termina siendo un gasto importante del erario y que no termina necesariamente de solucionar diferentes problemáticas que la ciudadanía exige.
Las fotomultas están ahí, digamos, las cámaras están ahí, pero no necesariamente están operando desde hace como 2 o 3 años. Yo tengo 4 años, un poco más de estar viviendo en esta ciudad. No funcionan para nada. Es decir, tampoco me parece que la lógica de la instalación de estas cámaras que ya estén necesariamente vaya a derivar como en una optimización de procesos. Me parece que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es también esta lógica como una suerte de una amenaza simbólica para seguir criminalizando, impidiendo la manifestación pública y libre de los ciudadanos en el espacio público, en las plazas públicas, con la lógica de que, bueno, si vienes a manifestarte, me parece que ese es el discurso que está entre líneas, si vienes a manifestarte vamos a tener tus datos, y esos datos están en poder del gobierno, y como sabemos, ¿no?, en diferentes lugares de nuestro lacerado país, pues no necesariamente los gobiernos y las agencias de seguridad toman las mejores decisiones para los ciudadanos, no necesariamente para protegerlos. Entonces me parece que sí hay una suerte de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas bases de datos? ¿Qué va a pasar con esa información? No sé. Y si la instalación de las cámaras está permitiendo solucionar un problema histórico en términos de violencia, me parece que no lo están logrando. Claro. E incluso en una entrevista que se transmitió hoy en la mañana, el gobernador, muy orgulloso, dijo que teníamos la tecnología más avanzada en seguridad, pero hace alusión a mucho lo que dice usted. Ese tipo de tecnologías no asegura una seguridad instantánea. Y para esto vamos a la segunda pregunta, que dice, ¿podría comenzar a implementarse o hace falta regulamientos o recursos para este tipo de tecnologías? Hace falta regulaciones, sí, por supuesto, muchísimas, claro, ¿no? Tiene mucho que ver justamente con cuestiones que tienen que ver con derechos de identidad, con uso de información privada, claro, incluso con esta lógica de impedir lo que te decía hace un momento, ¿no? De impedir la libre manifestación en el espacio público. Atenta también contra los derechos humanos y contra los derechos culturales. En ese sentido, como los derechos humanos y culturales son interrelacionados, es decir, si no hay uno, no existe ninguno, claro, me parece que es un atentado directo en contra de los derechos humanos y de las libertades de los ciudadanos. Y por supuesto que necesita muchas regulaciones desde el ámbito legal, desde el ámbito ético, y bueno, pues en términos generales sabemos que muchos de nuestros gobiernos locales, federales, estatales, municipales, pues es justamente la pata de donde más cojean, ¿no? Porque no necesariamente hay transparencia en esa lógica del uso de esta información, no necesariamente están las personas más capacitadas al frente de las instituciones que se encargan a final de cuentas de tomar decisiones. Falta mucho por legislar y por determinar qué pasa con el uso de esas imágenes y con el uso gubernamental de la información biométrica de los ciudadanos, ¿no? En términos legales me parece que hay mucho por discutir y por reglamentar, porque puede haber irremediablemente un mal uso de eso, ¿no? De hecho, me pareciera que es hacia donde apunta. Algo que yo le critico mucho a los más entusiastas de la tecnología cuando piensan desde la lógica de que la tecnología per se va a venir a solucionar diferentes problemas, ¿no? Porque la tecnología es mágica. Bien diría Cristóbal Cobo Romagnoli, ¿no? Este investigador chileno de la Universidad de Oxford. Dice, pareciera entonces que en esta lógica del siglo XXI, si cambiamos la palabra Dios por computadora, pareciera entonces que tiene la misma potencia, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque es la palabra de un algoritmo, porque es la palabra de una computadora. Entonces, ¿no? Entonces tenemos que acatar lo que dice el algoritmo, tenemos que acatar lo que dice digamos, la computadora o el software. Y me parece que no se detienen a cuestionar, o lo que la ciudadanía debería también de cuestionar, y en el ámbito académico, es que a final de cuentas la máquina es un sistema que te permite procesar datos, y el software y la lógica de funcionalidad se las da un humano con una intencionalidad determinada. En ese sentido, la interfaz y el dispositivo son condicionantes al final de cuentas son la extensión de una demanda y una necesidad humana. Te permitiría, diría Alicia Sicardi, ¿no?, una investigadora argentina que trabaja en el Centro de Estudios Urbanos de la ciudad, Centro de Estudios sobre la Ciudad, en la UNAM, Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, me parece. Dice que justamente la inversión pública no debería de ser justamente en dispositivos de control, ni siquiera en construir casas de interés social, sino justamente derivar ese dinero directamente a los barrios originarios y dialogar con sus habitantes, porque ellos mismos saben las necesidades de esos lugares, ¿no? Pero cuando desafortunadamente la lógica de la prevención
viene con esta mirada asistencialista y con esta mirada que detenta y determina ciertas condiciones de poder, entonces tanto instituciones, ¿no?, y empresas privadas, gobierno, pareciera que entonces van a decir qué es lo que se tiene que hacer, el pueblo tiene que acatar. Se deja de construir con la ciudadanía, se deja de construir con los pobladores, ¿no?, con la gente que vive y que al final de cuentas se enfrenta a esas condiciones de desigualdad y de delincuencia en el país. Se construye mucho para ellos, pero no necesariamente sin consultarlos, ¿no? Entonces hace mucha falta esta discusión entre tres órganos al menos, el de gobierno, el académico y la sociedad civil. Hace mucha falta eso para poder generar condiciones idóneas, y me parece que ninguna parte del país la tiene. Quizá algunas zonas determinadas, por diferentes razones, tendrán pequeños municipios, Saltillo no, y muchos, la gran mayoría del país me parece que no tienen esas condiciones. E insisto, esta lógica de estar a la vanguardia con el equipo de software más especializado no dice mucho, ¿no? He trabajado con gente que tiene computadoras potentes y nomás la cabeza no les funciona, y he tenido el agrado de, por ejemplo, trabajar con estudiantes ahora a distancia que toman clases con un teléfono celular con la pantallita rota y sacan 100 de calificación, ¿no? Por encima del que tiene la computadora de la manzanita más cara del mercado. Sí, indudablemente. Me parece que, sobre todo pensando en la lógica de cómo se generan estos reportes, que cada vez más claro que es una lógica de amedrentamiento, ¿no? O sea, porque me parece que tampoco está esta lógica de abrir los espacios de discusión, ¿no?, que se necesitan en el país y que necesitan los estados y que necesita también generar la sociedad civil. No se abren estos espacios, ¿no? Todo lo contrario, se reprimen. Y entonces justamente generar estos reportes diciendo: tenemos todos tus datos, no importa lo que traigas, no importa que te escondas, no importa que te cubras, mi software es tan potente que te va a descubrir y vas a saber quién es justamente abonar a esta lógica del pánico colectivo y de desarticular, y como bien dice Rosana Reguillo, ¿no?, en términos de protesta juvenil y de protesta social, abonar a esa desenergetización del carácter político que necesita la sociedad civil para poder exigirle a su gobierno que a final de cuentas se ponga las pilas para hacer lo que tiene que hacer. De nosotros sería todo. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta tan interesante entrevista. En realidad nos sirve bastante para darnos cuenta de lo que estamos haciendo, y si pudiéramos decir qué es lo que tenemos que ver, cuidar lo que hacemos, informarnos y básicamente estar al tanto, ¿no? Se podría decir. Exactamente, ¿no? Hay que poner mucha atención en lo que hacemos y no dejar en las cosas que hace el Estado, ¿no? Leer entre líneas, no solo en términos de lo que parece que se configura como suerte de amenaza, ¿no? Es como cuando la mamá levanta la chancla, ¿no? Chin, el niño se porta justa. Sí. Pensar en esas otras posibilidades y en términos de entender cuál es el papel legales y éticas. Es importante también cuestionar, ¿no? O sea, bueno, hubo una consulta para que esta tecnología se pusiera, en fin, ¿no? El acceso a las bases de datos, independientemente de que tengamos el IFAI, que no necesariamente funciona, es importante que el Estado rinda cuentas transparentes, ¿no? Y en ese sentido, esa es la mirada crítica. O sea, no creerse nada más lo que dicen los medios masivos, porque sabemos muchas veces que las editoriales responden a intereses mucho más allá de los intereses. Claro. La verdad y la objetividad, cosas que no existen, mucho menos en términos de medios masivos. Justamente pensar como, bueno, está ocurriendo esto, ¿qué necesitaría saber para ponerle más patas a la mesa y tener más elementos de discusión y no creer todos los cuentos, pero también saber cuáles son mis obligaciones y responsabilidades y no perder de vista cuáles son las obligaciones y responsabilidades del Estado? Eso me parece que hace falta mucho en nuestro país, madurez política, ¿no? Madurez de discusión. Y entonces ojalá, espero que pues esta pequeña charlita les sirva a sus compañeros y a ustedes como para abrir el debate. No creo que tenga las respuestas yo, ni quiero tenerlas, no quiero hacerme no quiero hacerme cargo de eso, pero creo que sí para abrir el debate, que es sumamente necesario, ¿no? Y bueno, con esto llegamos al final de la transmisión de hoy de este podcast. Así es, este podcast llamado Tecnopersanas. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Yo soy Corín Zúñiga. Y yo soy Jorge Mendoza. Y pues ya saben que cualquier duda, sugerencia, comentario, crítica y temas que quieran que sean tratados en este podcast, nos los pueden hacer llegar a nuestras redes sociales, que son... Nos pueden encontrar como
@interconectados con número en Twitter e Instagram. En Facebook pueden encontrarnos como tecnoper-sanas. Y sin más por el momento, agradecemos al doctor Esaú Bravo por acompañarnos en esta emisión. Y a ustedes claramente por habernos escuchado y esperamos que nos escuchen también a la próxima.